¿Están preparados? Me gusta la visión de este año porque uno puede reflexionar o hablar acerca de la santidad en diferentes áreas de nuestras vidas, ¿no? Hay muchas áreas donde hace falta que la santidad toque nuestras vidas, ¿sí? En varios lugares. Y el Señor nos está hablando de diferentes formas para que nos santifiquemos. Es un año donde el Señor ha escogido para que podamos vivir como Él quiere, ¿sí? Y podremos dar otro paso más hoy hacia ese lugar para santificarnos. Miren, yo pienso que los que vienen los miércoles y los domingos tienen ventaja, ¿sí? ¿Por qué tienen ventaja? A veces decimos, lo de los miércoles, obviamente primero porque es más íntimo, ¿no? Y a veces hablamos cosas, a veces dicen, los de los miércoles como que reciben a veces más como exhortación, a veces damos palabra. No, al contrario. Yo creo que está bueno porque los que vienen los miércoles y los domingos, los que vienen los miércoles, comemos en principio acá las reuniones 2 veces por semana. Yo lo llamo esto comer, alimentarnos, ¿no? Como si fuera la iglesia o un restaurante, uno se alimenta. Mucho más aquellos que van al discipulado, ¿no es cierto?, durante la semana, o sea que también se alimenta aún mucho más. Entonces, cuando estamos mejor alimentados, es porque podemos crecer mejor, alimentarnos mejor, madurar más en el Señor, ¿está bien? Entonces, está bueno, así que vamos a aprovechar esa ventaja del día de hoy, ¿no es cierto?, los que pueden estar. Yo sé que hay gente que quiere estar hoy y a veces no puede, algunos verán después por YouTube la reunión, pero entonces nosotros digo que los que estén comiendo el día de hoy llevamos ventaja. Y como esa ventaja vamos a aprovecharla, hoy vamos a revisar algo que hacemos durante el día y todos los días, ¿sí? Yo lo estoy tirando así, ustedes a ver si pueden descifrar qué es. Lo hacen las personas que son extrovertidos y los que son introvertidos, ¿sí? ¿Saben lo que es? O sea, la persona que es muy así, dicharachera, muy así, muy que habla mucho, y aquellos que son a lo mejor más retraídos, más callados. Lo hacemos cuando estamos sanos y cuando estamos enfermos. Lo hacemos cuando estamos alegres y estamos contentos, ¿sí? A ver, ¿alguno puede ser que sabe más o menos a dónde me estoy dirigiendo? ¿Qué puede ser eso? No saben, ¿no? Todavía. Vieron que yo a veces me pasa esto. Cuando el predicador está aquí adelante y está diciendo cosas, digo, ¿a dónde apunta? Bueno, se trata de la acción de pensar, ¿sí? Todos pensamos, voy a hablar de los pensamientos, de hablarnos a nosotros mismos, ¿sí? Así que hoy quiero hablar de control mental. Espere, no me mate, no me crucifique. Vamos a hablar de control mental. Deme un segundo, vamos a ver qué es, ¿sí? Hay mucho control mental dando vuelta por la calle, por la tele, por la radio. Así que, ser de luz, déjame decir adelante algo más. Una vez le preguntaron a un hombre, ¿sí?, que hablaba siempre consigo mismo. ¿Por qué lo hacía? ¿Por qué hablaba siempre consigo mismo? Entonces este hombre dijo, primero porque me gusta oír hablar a un hombre inteligente. Y segundo, porque me gusta hablar con un hombre inteligente, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, lo hacemos la mayor parte del tiempo. Me atrevo a decir que gran parte de nuestra vida se va en pensamientos. Cuando manejamos vamos pensando, cuando caminamos en la calle, cuando estamos en el colectivo, cuando estamos aquí en la iglesia, cuando estamos en una cama, cuando estamos antes de dormir o cuando recién nos levantamos. ¿Cuántas veces nos hablamos a nosotros mismos? Si uno piensa, la mayor parte del día se habla con uno mismo, ¿sí? Y hablamos de muchos temas y de muchas cosas, de muchas formas. Y teniendo en cuenta esta visión de este año, pregunto, ¿ustedes no luchan con sus pensamientos? Yo lucho con mis pensamientos, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta la visión de este año, como cristianos, ¿no deberíamos pensar mejor de lo que venimos pensando? ¿Sí? Entonces, ya que estamos hablando de crecer, madurar, dar pasos, ¿no es cierto?, en este tiempo, en el área de la santidad, vamos a ver el área de los pensamientos, nuestra mente, ¿no? Por eso digo de controlar nuestra mente o control mental. Y aquí hay personas de diferentes grados de madurez, ¿sí? Hay personas que hace poco que vienen a la iglesia, hay gente que hace muchos años, hay gente que tenemos diferentes grados de madurez espiritual. Pero quiero decirles que todos
tenemos luchas en nuestros pensamientos, sea que tengamos muchos años o pocos años. Y a veces, hablando de santidad, pregunto, ¿lo que pensamos es santo? ¿No? A veces uno se pone a pensar esto. ¿Y cómo es nuestro pensamiento? Yo, por ejemplo, pensaba algunos ejemplos. Típico de los varones, las mujeres también conducen. Si nos cierra un auto, ya considero que somos maduros espirituales como para que no salga ningún improperio, ningún insulto de nuestra boca. Pero ¿qué pensamos con respecto al amigo que nos encerró y nos hizo frenar bruscamente? ¿Lo bendecimos en nuestra mente? ¿O pensamos otras cosas que espero que no salgan al exterior, no verbalizarlo por un grado de madurez que tenemos, pero muchas veces pensamos cosas que no son santas, ¿no es cierto? No sé, al menos quizás confieso que a veces lucho con mis pensamientos. Y, por ejemplo, ¿qué piensa esa bella mujer que se esfuerza en dejar la casa limpia, ordenada, ¿sí? Y viene su amado esposo con los zapatos sucios y entran en la casa y empieza a sacarse la ropa y deja todo tirado por ahí? Entonces, ¿qué piensa esa mujer que tiene un grado de madurez espiritual como para no verbalizar nada a su amado esposo? Pero por ahí debe pensar, ¿por qué mi amado? O sea, qué lindo que sos, ¿por qué me ensucias todo? ¿No? A veces piensa en otras cosas, supongo, ¿no? Tengo un chiste muy bueno con respecto a esto. Si quieren se lo cuento después. Es muy bueno el chiste, es muy contable, pero no voy a distraer unos minutos de esto, pero después se lo cuento si quieren. Con respecto a esto de una mujer que tuvo un altercado con el esposo por este tema. Ahora, ¿qué pensamos de nuestro hermano cuando nos hace algún problema, algún daño o alguna situación que no nos gustó? ¿Cuál es nuestro pensamiento? Quizás no nos animamos porque estamos en la iglesia, pero quizás nuestro pensamiento nos cuesta, ¿no? A veces hace, ¿y por qué me hizo esto? ¿Y por qué? Y la cabeza empieza, ¿no? En la mente, y luchamos con nuestros pensamientos, porque somos seres humanos y porque a veces en la mente se libran muchas batallas y a veces creo yo que cuanto más estemos madurando en el Señor, como yo sé que ustedes son santos físicamente, que ya hay muchos pecados que no cometen, vamos a meternos en los pensamientos, mucho más fino, vamos a hilar mucho más fino y poder trabajar en el área de nuestra mente, ¿sí? Hoy les voy a hacer control mental, vamos a hacer control mental, pero en realidad lo que quiero es que vamos a hacer algo que después vamos a ir más adelante, vamos a ir viendo que lo que está en nuestros pensamientos también se forma en nuestro carácter, ¿sí? Entonces, lo que está en nuestros pensamientos después terminan en hechos. Entonces, es importante lo que empieza en nuestra mente porque después termina en actitudes. Entonces, diciendo en este momento estos ejemplos, yo pienso que ustedes están pensando opciones, ¿no? ¿Qué hubieran hecho ustedes si les cierra un auto? ¿Qué hubiera hecho esa mujer cuando limpió todo y el esposo le ensució? Díganme que estuvieron pensando opciones de respuestas o estuvieron pensando lo que respondieron, que a veces fue bueno y a veces no fue tan santo, ¿no es cierto? Porque pudo haber pasado. Es más, quizás pienso que alguno de ustedes estará pensando, espero que no sea larguero, ¿sí? Tengo mucho para hacer, tengo retiro de mujeres y tengo que preparar la ropa, ¿sí? Están pensando a lo mejor, yo noto acá, estoy cansado, ¿sí? Así que espero que termine pronto esto. Tengo hambre, ¿sí? Tengo hambre. ¿Qué día me espera mañana? O sea, porque usted puede estar ahí, el cuerpo físico está ahí, pero su mente puede estar viajando en Narnia, ¿sí? Y los mejores casos, pienso que debe pensar, ¿qué me querrá decir hoy el Señor? ¿No? En los mejores casos, dice, bueno, estará pensando, ¿qué tendrá la palabra de Dios hoy para mí? Así que espero que sea tu pensamiento hoy, que tu mente pueda pensar, decir, a ver, Señor, ¿qué me quieres hablar hoy con respecto a mi mente, con respecto a mis pensamientos? Entonces, no quiero preguntar qué están pensando para no llevarme sorpresas, ¿sí? Porque quizás me lleva sorpresas. Prefiero pensar que están pensando qué querrá hablarme hoy el Señor y no que yo termine rápido o que alguna otra cosa que sea non santa. ¿Bien? ¿Oramos? Señor Jesús, te damos gracias. Gracias por este tiempo, Señor, gracias por la alabanza, la adoración, gracias porque podemos estar en tu casa en este tiempo. Señor, te ruego que bendigas a mis hermanos, bendigas mi vida. Señor, que tu palabra pueda ser semilla y en especial, Señor, que podamos
ponerla en práctica. Señor, que puedas hacer en nosotros a través de tu Espíritu Santo esa obra maravillosa. Señor, usa mi vida, acá soy siervo, inútil, Señor, y te ruego que tomes todo lo que soy, Señor, que puedas hablar lo que quieras hablar y que pueda callar aquello que sea mío. Señor, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén. Bueno, en cuestión de hablarnos a nosotros mismos, no hay limitaciones. Cuando uno le habla a otra persona, deberíamos poner un filtro, ¿no? Por respeto, por no lastimarla, calculo que ponemos un filtro. Pero cuando nos hablamos a nosotros mismos, cuando uno habla consigo mismo, no hay limitaciones. Dígame más, podemos hablar de cualquier tema y de cualquier tono, ¿sí? Usted se habla a sí mismo, nos hablamos a sí mismo en el pensamiento. Y a veces hablamos enojados, hablamos contentos, hablamos de una manera porque podemos hablarnos libremente, ¿sí? No ponemos un filtro a nosotros mismos. O usted se pone un filtro, nos ponemos un filtro para hablarnos a nosotros mismos. No, nos decimos cosas, ¿no? A nosotros mismos de diferentes maneras, de diferentes tonos, de diferentes formas. Ahora, quiero contarles algo que me pasó una vez acá en la iglesia. Quédese tranquilo, ¿no? Cuando digo quiero contarles algo a un hermano, uno empiezan a pensar y decir, uy, ¿será de mí? No, este hermano no viene más a esta iglesia, ¿sí? Pero esto pasó hace muchos años. Estaba el pastor Alberto acá predicando, yo estaba por aquel lado, y el pastor Alberto estaba dando un mensaje que disparó en la mente del hermano que estaba al lado mío una conversación muy interesante consigo mismo. Tan interesante que yo me distraje porque hasta hacía gestos, ¿no? Uno estaba sentado y estaba, ¿no? Cuando uno habla consigo mismo y estaba enojado, yo por lo menos por lo que veía estaba librando una guerra en su mente de ideas, ¿no es cierto? Porque quizás algo que había dicho en ese mensaje el pastor le removió algo en su interior, en su mente, un recuerdo, una herida, algo que empezó a librar en sus pensamientos una batalla. Me quedé sorprendido, ¿sí? Porque esa guerra de ideas se manifestaba y se veía en el exterior, ¿no? Hay gente que eso lo reprime. O usted va haciendo gestos por la calle. Vieron que hay gente que también habla sola, ¿sí? Hay gente que se habla sola, va por la calle y usted... Yo creo que ya ahí le está faltando un poquito ya de filtro, ¿no? Porque decir, bueno, no, hablar sola está bien, no quiere decir que le esté, digamos, pero me parece que no es tan, no sé si diga la palabra normal, pero bueno, ahora la normalidad cambió tanto. La cuestión que en su mente, ¿sí? Viajaba, vaya a saber por dónde, o sea, como dije antes, estaba ahí al lado mío, pero su mente estaba en otro lugar. El pensar tiene que ver con considerar, razonar, meditar, imaginar, ¿sí? Entonces, el pensamiento en sí tiene que ver con la mente, ¿sí? Después le voy a decir más adelante. El cerebro es algo físico, el cerebro, pero la mente es algo abstracto. En la mente hay un montón de cosas. Ahora le voy a leer un poquito, hacer un poco de cacho de cultura y le voy a decir lo que es los pensamientos y la mente. Dice así: la mente humana es un sistema complejo y no físico de facultades cognitivas y afectivas que nos permite interactuar con el entorno, interpretar la información, tomar decisiones y tener conciencia de nosotros mismos. A diferencia del cerebro, que es su soporte biológico o físico, la mente es una entidad abstracta compuesta por procesos como la percepción, el pensamiento, la memoria, las emociones, la imaginación y la voluntad. Todo eso está en la mente. Por algo también es algo tan complejo estudiar la mente, ¿sí? Es algo del ser humano que todavía no se llegó a estudiar en profundidad, porque está algo tan complejo la mente, el cerebro, tan complejo y tan interesante. Y hoy lo cito al pastor Alberto porque también me acuerdo que él decía que en la mente era el aeropuerto de los demonios, ¿sí? Donde aterrizan, ¿se acuerdan de la frase? Donde aterrizan para atacar nuestro corazón y nuestro cuerpo. O sea que en nuestra mente los demonios vienen y nos depositan ideas, dardos en realidad del enemigo, y acá se libran, es el aeropuerto donde aterrizan para poder afectar nuestra vida y nuestro corazón. O sea que nosotros si cerramos nuestra mente, ¿sí? Si nosotros ponemos un casco para que esto no suceda, muchas cosas que nos dice el enemigo no nos afectarían, ¿sí? No le daríamos lugar. Pero lamentablemente somos vulnerables y muchas veces le damos lugar a esos dardos, a esas ideas, a esas mentiras que pone el enemigo en nuestra mente. Ahora, ¿cuánta influencia
tiene los pensamientos sobre nosotros, ¿no? Veamos dos historias. Ahí están, lo voy a leer rápido para no ser extenso. La parábola del rico insensato. ¿Ustedes se acuerdan la parábola del rico insensato? Esta persona dice que un hombre era rico con un campo fértil que producía buenas cosechas. Y dice la palabra, se dijo a sí mismo, ¿sí? Estaba pensando, se dijo a sí mismo, ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar mis cosechas. Entonces pensó, ya sé, tiraré abajo mis graneros y construir unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y todos mis bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años. Relájate, come y bebe, ¿sí? Diviértete. Pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. La persona, el rico, ese insensato, pensaba en sí mismo, decir, voy a agrandar las cosas, ya estoy súper hecho, tengo la recontra vaca atada, y ahora voy a divertirme, y ahora voy a disfrutar, ¿sí? Pero esto está hablando, esta parábola en realidad está hablando de la codicia, está hablando del dinero. Pero ¿saben dónde nació todo esto? Nació en su mente, nació en su corazón, nació dice, por eso entonces pensó, se dijo a sí mismo, ahí donde empezó todo este tema de la codicia, de disfrutar. Todo comienza en su mente. Si vamos al hijo pródigo, ustedes conocen la mayoría de la historia, que pidió la heredad, se gastó todo y en un momento estaba con un hambre terrible que estaba comiendo lo que comían, o en realidad deseaba lo que comían los cerdos. Y dice que cuando finalmente entró en razón, dice, se dijo a sí mismo, ¿sí? O sea, a sí mismo recapacitó, pensó, reconsideró, meditó. En casa hasta los jornaleros tienen comida de sobre. Aquí yo me estoy muriendo de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, he pecado contra ti y el cielo, ya no soy digno que me llamen tu hijo, pero te ruego que me contrates como un jornalero. Entonces, él pensó también, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decirles? Dos pensamientos totalmente diferentes. Un pensamiento que lo alejaba de Dios y otro pensamiento que lo acerca a Dios. Un pensamiento que hace que genere la codicia y otro pensamiento que genera el arrepentimiento y el cambio de camino, como veíamos el domingo. Entonces, entrar en razón, volver en sí, ¿no? Meditó, consideró. Su pensamiento lo hizo actuar positivamente, mientras que el otro pensó y actuó negativamente, ¿sí? Esta persona, el hijo pródigo, pensó, recapacitó, se arrepintió y actuó positivamente. Entonces quiero decirles que depende de nuestros pensamientos, podemos actuar de una forma negativa o de una forma positiva. ¿Amén? ¿Hasta ahí vamos? Bien. Quiero preguntarles algo. ¿Se imaginan si existiera una pantalla aquí arriba de nuestra mente, de nuestra cabeza, proyectando nuestros pensamientos? Interesante, ¿no? Algunos estaríamos contentos o felices porque tenemos buenos pensamientos. Tampoco nos vamos a dar con unos látigos. Tenemos buenos pensamientos durante el día. Pero algunos pensamientos nos iríamos, no solamente de la iglesia, nos iríamos de la ciudad, nos iríamos del planeta, ¿sí? Porque nos daría vergüenza si otros conocieran lo que estoy pensando, ¿sí? Menos mal que esto no pasa, gracias a Dios, espero que nunca se invente, con el tema de la inteligencia artificial puede llegar a pasar algo, pero no, espero que no. La cuestión que pienso que nosotros no podemos mostrarles los pensamientos a las personas, lo que quiero decirles es que le podemos ocultar los pensamientos a las personas, pero no se lo podemos ocultar a Dios, ¿sí? Dice el Salmo 94:11, el Señor conoce los pensamientos de la gente, no valen nada. En otra versión, la Reina Valera dice que son vanidad, ¿sí? Los pensamientos de las personas son vanidad, no valen nada. Y Job, el capítulo 42, siempre lo hemos cantado, dice, yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. Entonces, nosotros podemos ocultarle el pensamiento a las personas, pero no le vamos a ocultar el pensamiento a Dios, ¿sí? Y muchas veces, como digo siempre, a veces tenemos más miedo o nos da más vergüenza lo que piense el pastor que lo que piense Dios. Porque el pastor me ve. Dios es algo que está arriba, ¿no? Entonces, si yo me mando alguna macana, ay, que no me haya visto el pastor. No, ya te vio el Señor, ya nos vio Dios. Entonces,
es peor que nos vea el Señor que vea el pastor. ¿Me explico la diferencia? Entonces con los pensamientos ocurre lo mismo. Que yo se lo oculte a una persona no significa que Dios no está viendo lo que yo le quiero ocultar, porque Él lo está viendo porque es omnisciente y lo sabe. Tampoco podemos ocultar los pensamientos a Jesús. ¿Se acuerdan cuando Él sanó al paralítico y le dijo, tus pecados, o sea, hasta aquí estaba todo bien, pero cuando le dijo, tus pecados son perdonados, ahí empezaron a pensar los fariseos, los religiosos, y dice que el versículo 3 de Mateo 9 dice, entonces algunos de los maestros de la ley religiosa decían en su interior, ¿sí? Estaban pensando, es una blasfemia, ¿acaso se cree Dios? No se lo decían, estaban pensando esto. ¿Y qué dice la palabra? El versículo 4. Jesús sabía lo que ellos estaban pensando. Así que les preguntó, ¿por qué tienen pensamientos tan malvados en el corazón? ¿Te imaginas que un día yo, o el pastor Alejandro, o el líder de discipulado, vengo un día y digo, ¿qué estás pensando, Mari? ¿Por qué estás pensando? Y te estoy diciendo lo que estás pensando. ¡Apa! Interesante, ¿no? Sería bueno tener esa revelación, ese don de ciencia de decir, estabas pensando esto de mí. Mira qué linda hermanita, mira qué lindo hermanito. ¿Sí? Estabas pensando esto. Yo sé que piensan bien de mí, de los pastores, de los líderes y de todo acá. Yo sé que tienen buenos pensamientos, pero podría pasar. La cuestión que en Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, dice que es cortante, ¿se acuerdan de ese pasaje? Como la espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu y dice, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que no le podemos ocultar a Dios, no le podemos ocultar a Jesús, tampoco se lo podemos ocultar a su palabra que juzga, o al espíritu, no podemos ocultar esas cosas a ellos. Pero te voy a decir algo. Te lo voy a aclarar, quizás lo sabés. No le podemos ocultar los pensamientos a Dios, a Jesús, a la palabra, ¿sí? Pero sí hay una gran diferencia, sí al diablo. Interesante. Ustedes sabían que hay una gran diferencia, obviamente hay una gran diferencia entre Dios y el diablo, pero hay una gran diferencia notable, es que el diablo no es omnisciente. ¿Sí? Entonces yo le puedo ocultar mis pensamientos al diablo. Lo que hace el diablo es como conoce mis debilidades, me tienta en esas debilidades porque conoce al ser humano, pero no conoce lo que estoy pensando. Lo cual eso me lleva a una ventaja. Me lleva a hacer cosas que él no sabe que voy a hacer. ¿Sí? Como por ejemplo un día tomar decisión de fe y cambiar de vida y arrepentirme. Porque si él supiera eso, obviamente haría otras cosas para impedirlo. Pero como no lo sabe, entonces nosotros podemos tomar decisiones y a veces cuando le echamos la culpa al diablo o a Satanás, muchas veces no tiene nada que ver, ¿sí? Es más nuestro que el de Satanás. A veces es tema nuestro. Pero eso es harina de otro costal. Lo que quiero decirles es que a Satanás le podemos ocultar los pensamientos. ¿Vieron que hay gente que a veces dice, no, yo no lo digo para que no se me queme? ¿Vieron que a veces no? Porque después, ¿vieron que hay gente que a veces dice así? No le digo que tiene razón. Lo que digo es que cuando uno verbaliza, también, así como escucha a Dios, escucha a la persona, también escucha al otro, ¿sí? Entonces, a veces, si uno le da lugar, puede llegar a pasar cosas. No estoy diciendo que ahora no cuente nada, ¿no? Está bueno que contemos, porque nosotros somos libres en Cristo, ¿sí? El Señor nos ha hecho libres, hemos conocido la verdad y la verdad nos hizo libres. Entonces no podemos tener ese pensamiento de superstición. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Bien, vamos. Entonces, no sé si está la foto ahí, hay una atracción turística, ¿sí? Una enorme y hermosa cueva. ¿Ustedes conocen lo que son las estalagmitas? Están las estalactitas, las que vienen del techo. Las estalagmitas son las que crecen, es en realidad desde el piso hacia arriba. ¿Se ve ahí? Bien. ¿Saben que eso se forman por la sedimentación? O sea, gotita por gotita va cayendo en el piso y se van formando esos pilares de roca calcárea, ¿sí? Algunos dicen que, algunos no, o sea, está estudiado, a veces crecen 1 milímetro cada 10 años en algunos lugares, ¿sí? Hay una cueva muy famosa en lo que era antes Yugoslavia, ahora es Eslovenia, que tiene 16 metros, se calcula que tiene 150.000 años. Ahora, ¿qué quiero decirle con esto?
Estas enormes pilares o estalagmitas, ¿no? Cada gotita deposita ese diminuto sedimento, una gotita tras otra gotita, tras otra gotita, hasta que se forma una columna fuerte, un pilar, ¿no? De piedra. Quiero decirles que cada pensamiento, ¿sí? Ocurre lo mismo en nuestro corazón y en nuestra mente. Cada pensamiento es una gotita, otra gotita, otra gotita, que forma pilares en nuestro corazón y en nuestra vida. Entonces, de acuerdo a los pensamientos que tenga, va a formar un carácter que yo tenga. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, todo pensamiento, ¿sí? Que se deposita en el alma va formando los pilares de nuestro carácter. Cada pensamiento que se va depositando en nuestra vida va formando los pilares de nuestro carácter, de nuestra forma de vivir, de nuestro proceder. Y las ideas que hay en nuestra mente ayudan a establecer nuestra personalidad. O sea que, lo que quiero decirles, somos como somos verdaderamente. Cada pensamiento va formando cómo somos. Si ustedes saben y ven personas, hay pensamientos, hay gente que tiene pensamientos que se subestiman y son personas que su actitud o su vida es más bien tímida, retraída, muchas cosas que a lo mejor lo expresan de otra manera. Mucha gente que a lo mejor es como un escudo, ¿no? O sea, tiene orgullo, pero es un mecanismo de defensa. En realidad es una persona que se subestima, no se desvaloriza. Entonces, eso es porque en su pensamiento, muchos años quizás, alguien la desvalorizó o alguien le ha implantado pensamientos o dichos cosas que han hecho en su mente, que le han lastimado o mellado su carácter, porque en realidad se fue formando su carácter con lo que le fueron diciendo. ¿Estoy bien? ¿Hasta acá me siguen? Bien. Entonces, ya dije esta frase en el mensaje Perfeccionando la Santidad hace unos domingos atrás, en junio, pero creo que es muy oportuna. Dice, siembra un pensamiento y cosecharás un acto. Siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. ¿Sí? Entonces, pero todo comienza con el pensamiento. Empieza con un pensamiento, sigue con un acto. El acto con un hábito, el hábito con un carácter. Entonces, todo empieza con un pensamiento. Efesios capítulo 4, versículo 23 dice, en cambio dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Que el Espíritu nos renueve nuestro pensamiento. Tenemos que permitir que el Espíritu con mayúscula, el Espíritu Santo, nos cambie nuestro pensamiento. Nos cambie nuestra forma de pensar. Nuestra forma de pensar es humana, venimos de diferentes lugares, diferentes familias, diferentes crianzas. Tenemos cosas que tenemos aquí arraigadas en nuestra mente, chips, que el espíritu tiene que cambiar totalmente porque eso son cosas humanas. Y el Señor quiere hacer cosas divinas en nuestra mente y en nuestro corazón y en nuestra vida. Había una frase que decíamos con este pasaje que es, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. ¿Sí? Si cambiamos nuestra manera de pensar, seguro va a cambiar nuestra manera de vivir. Y esto se nota fácilmente cuando uno también acepta al Señor. Uno camina de una manera, ¿sí? Pensaba de una manera, cambió la forma de pensar, se arrepintió y entonces vemos que empieza a caminar por el camino que Dios quiere. ¿Está bien? ¿Hasta aquí está bien? Ahora, Jesús enseñando acerca de la pureza interior, acerca de la santidad, en Mateo 15 dice, las palabras que ustedes dicen provienen del corazón. Entonces, eso es lo que contamina. Pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda la inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Entonces, mucha atención con los pensamientos, porque estos determinan nuestro carácter. Hay que prestarle mucha atención a los pensamientos que tenemos, hay que prestarle mucha atención a nuestra mente, lo que pensamos a diario, constantemente, porque lo hacemos todos los días, todo el día. Y eso, estoy saliendo de una gripe y me está molestando. Y eso, lo que pensamos, cada gotita forma un pilar en nuestro corazón. Entonces, repasemos un poco.
La mayor parte del tiempo de nuestra vida pensamos. Para hablar con nosotros mismos no tenemos filtros, no tenemos limitaciones. Podemos ocultar los pensamientos, ¿sí? Al diablo, a las personas, no a Dios. Los pensamientos influyen sobre nosotros en gran manera y forman nuestro carácter. Entonces ahora voy a empezar a hablarles de control mental, ¿sí? Ser de luz, genio del alma, hoy te voy a hablar de control mental. No sé si algunos conocen por qué estoy diciendo esto. Hay varias personas en la televisión, en la radio, que hablan de control mental. Hay muchos libros escritos de control mental, hay muchas cosas que hablan de cómo formar el carácter a través de tu mente. Quiero decirles algo, les spoileo el secreto. Si Jesús no está en nuestras vidas, no hay ningún control mental que podamos hacer. Si Jesús no está en cada uno de nuestros corazones cuando lo aceptamos, no hay ningún control mental que podamos ejercer. Podemos hacer autoayuda, podemos formar algo que es humano, pero lo humano no perdura. Lo único que perdura es lo de Jesús. Jesús en nuestras vidas es el que cambia nuestra mente, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir. El resto es voluntad. Y ustedes conocen que la voluntad del ser humano es muy volátil. Hoy estamos firmes, mañana estamos en otro lado, ¿sí? Entonces, ¿queremos vivir en santidad? ¿Quieren vivir en santidad? Bien. ¿Saben cuál es el secreto? ¿Quieren ser santos como Dios es santo? Los pensamientos puros forman caracteres puros. Los pensamientos puros forman caracteres santos. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo hago o cómo hacemos para pensar de una forma pura? ¿Cómo puedo purificar mis pensamientos? Y ahí está lo del control mental. ¿Cómo hacemos santos nuestros pensamientos? Entonces te voy a dar rápidamente 3 puntos para formar puros nuestros pensamientos. El primer punto, te los voy a decir los 3 y los voy a desarrollar rápidamente con unos versículos. El primer punto es meditar en su palabra. Ya les dije antes que meditar es razonar, estudiar, considerar, ¿sí? Todo lo que tiene que ver, eso es meditar, tomarse tiempo para meditar en su palabra. Someter, el segundo punto es someter los pensamientos a Cristo. Los pensamientos tienen que estar cautivos bajo la persona de Cristo, ¿sí? Y el tercer punto es enfocar la mente en cosas buenas y puras, ¿sí? Ahora te digo el punto 1. Me gusta a mí que la palabra les hable y nos hable. Dice el Salmo 1, versículos 2 y 3, dice, estoy hablando de meditar en su palabra, ¿no? Dice, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. Qué bueno es meditar la palabra de día y de noche, en todo momento, ¿no? Dice, porque son como árboles plantados a orillas de un río, que siempre dan fruto en su tiempo y sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. A mí me encanta cuando veo personas que son de este estilo de árboles, que siempre dan fruto, que nunca se marchitan, que sus hojas son verdes. ¿Por qué? Porque una de las cosas que hacen es meditar en la palabra, es estar considerando, reflexionando, pasan tiempo leyendo y debemos pasar tiempo leyendo la palabra del Señor para que nuestra vida pueda ser uno de esos tipos de árboles. ¿Sí? ¿Amén? Josué 1:8, que tiene mucho que ver con el Salmo, dice, estudia constantemente este libro de instrucción, le dice Dios a Josué. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que está allí escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. ¿A ustedes les gustaría que le vaya bien en todo lo que hacemos o todo lo que hacen? Bien. Entonces, ¿saben qué hay que hacer? Meditar en la palabra, ¿sí? Hay que agarrar la Biblia y meditar la palabra, escudriñarla, ¿sí? Como muchas veces, como dicen la vaca, rumiarla, ¿sí? Masticarla, repensarla, ¿sí? Eso hace que nos haga ir bien. La importancia de meditar, reflexionar, considerar, ¿sí? La palabra es crucial. Miren, cuando Josué le dijo esto, Dios le dijo esto a Josué, estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Imagínense todas las incertidumbres, cuando uno va a un lugar nuevo, ¿a usted le pasó que tuvo que dejar un trabajo y empezar otro? O ir a un lugar o dejar una casa e ir a otro lugar. Siempre ir a otro lugar nuevo que uno no conoce da incertidumbre, ¿sí? Da como una especie de inseguridad. Entonces, pensemos lo que pensaban ellos, ¿sí? En su mente dirían, uy. Y Dios le da esta palabra porque le dice,
mediten en la ley y obedézcanla y seguramente van a tener éxito, porque eso es lo que le decía Dios a Josué. Y eso es lo que nos dice a cada uno de nosotros hoy. Es crucial que meditemos en la palabra. ¿Por qué? Porque continuamente en este mundo somos influenciados en valores y prioridades de este mundo que dejan afuera a Dios. No sé si a vos te pasa, pero podemos estar acá, podemos estar orando, pero la mayor parte del tiempo estamos en el mundo. No somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y ese mundo que nos rodea nos contamina, te enfría. Entonces, ¿cuál es la forma de poder estar firmes y con un pensamiento puro, porque eso te contamina? Es meditando en la palabra. ¿Amén? Cuando uno se llena la mente de la palabra de Dios, entonces podemos llegar a luchar contra esos valores, esas prioridades que el mundo te pone, que te quiere o nos quiere desviar para justamente poder estar firmes en el Señor. Si queremos pensamientos puros, debemos llenar nuestra mente con la palabra. Si vos querés pensamientos puros, me dijiste que sí antes, yo también quiero pensamientos puros, entonces meditemos más en la palabra, de día y de noche, en todo momento, porque eso hace que nuestra mente se llene de la palabra de Dios y podemos pensar de otra manera, de una forma pura. Y eso va a determinar un carácter puro, un carácter santo, porque si nosotros comemos la palabra, es difícil que después hagamos otra cosa, porque dice la palabra que tenemos que meditarla y obedecerla, le dijo Josué. Meditá y obedecé. Y si meditamos y luego obedecemos, seguramente nuestro carácter va a ser santo. Nuestra vida va a ser una vida de santidad. Segundo punto, someter los pensamientos a Cristo. Segunda de Corintios capítulo 10, creo que está ahí también, versículos 4 y 5, dice: las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y todas altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Como les decías antes, al enemigo le encanta decirnos mentiras. Y esas mentiras dan vuelta por nuestra mente y muchas veces las creemos. No sé si a usted le pasó, pero muchas veces esas mentiras en nuestra mente dan vueltas y vueltas hasta que un día a veces las creemos. Entonces, quiero decirles que esas fortalezas son barreras mentales y espirituales. Pero dice la palabra que tenemos armas espirituales que no son de este mundo para derribar esas fortalezas. Entonces nosotros tenemos que entender que esas armas hacen que derribemos esas mentiras del diablo en nuestra mente y que podamos sujetar nuestro pensamiento a Cristo. ¿Amén? Cuando un pensamiento está cautivo en Cristo, cuando un pensamiento lo tiene el Señor Jesús, ya es totalmente diferente. Cuando un pensamiento lo tiene el enemigo, seguramente nos hará daño. Pero cuando un pensamiento lo tiene el Señor Jesús, seguramente nos hará crecer y edificar y madurar. ¿Amén? Entonces, tenemos que identificar si tenemos pensamientos negativos, falsos. Tenemos que pensar en nuestra vida si hay algún pensamiento negativo que lo creímos, que el enemigo nos dijo, y confrontarlos con las verdades de Dios. Y eso lo que hace es someterlo a Cristo. Un ejemplo. Si alguien te dijo, vos no valés nada, yo te digo hoy que la palabra dice que Cristo puso un valor en tu vida. La sangre de Cristo nos da un valor invaluable porque la sangre de Cristo no tiene valor. O sea que en realidad nosotros valemos mucho. Entonces tu vida vale mucho. Si alguna vez te dijeron, vos no valés nada, quiero decirte que es mentira del diablo. Vos valés mucho en el Señor. Y eso es llevar un pensamiento cautivo a los pies de Cristo. ¿Amén? ¿Se entiende? Romanos capítulo 8, versículos 5 y 6 dice: los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente, estamos hablando de control mental, les controle la mente, lleva a la muerte. O sea, si nuestra naturaleza pecaminosa controla mi mente, me lleva a pecar, me lleva a la muerte. Pero sí, permitir que el Espíritu les controle la mente, el Espíritu con mayúscula,
lleva a la vida y paz. Amén. Entonces, permitamos que el Espíritu Santo nos controle nuestra mente para tener vida y paz. Eso es someter los pensamientos a Cristo. Amén. Termino. El último punto. Enfocar la mente en cosas buenas y puras. Filipenses 4:8 dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar, diría yo. Hermanos, hermanos, una cosa más para terminar. ¿Sí? Ahí termino. Dice, concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Entonces, es una decisión, es una elección intencional en pensar en cosas negativas o en pensar en cosas positivas. ¿Sí? En cualquier momento o situación que estemos pasando. Nosotros podemos pasar por situaciones buenas y podemos pensar positivamente, y podemos pasar por situaciones malas y también podemos pensar positivamente, porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. A veces es difícil entender esto, a veces es un proceso poder entenderlo, pero quiero decirte que podemos pensar en una forma positiva aún en las circunstancias difíciles. Se han escrito muchos libros acerca del poder de pensar de la forma positiva, del control mental, y como te dije antes, te lo spoileé, la única manera de pensar en positivo en diversas circunstancias es teniendo a Jesús en nuestras vidas. Si Jesús no está en nuestras vidas, en nuestro corazón, es difícil que podamos controlar nuestra mente. Va a ser, como te dije antes, algo temporario. Yo puedo esforzarme y tener fuerza de voluntad y por ahí a lo mejor caminar bien un tiempo. Pero en otro momento, como es mi persona, como somos seres humanos y somos vulnerables, seguramente no voy a durar en esta decisión. Pero si Jesús, si Cristo está en mi corazón, seguramente voy a pensar en positivo, aún en cualquier circunstancia. Filipenses 4:8 nos invita a reflexionar, a elegir qué contenido consumimos. Dicen, todo lo honesto, todo lo puro. Mira, ¿qué tipo de contenido consumimos? Es lo que edifica o destruye quizás nuestra vida. Por ejemplo, ¿qué escuchamos? ¿Qué vemos o qué leemos? ¿Sí? Podemos leer revistas de la farándula, podemos leer un libro de filosofía. Mi papá decía, podés leer Paturucito, ¿sí? Era una historieta muy antigua, ¿sí? Yo veía cuando era chico veía personas que yo los veía, wow, qué sabio, cuánto que saben, qué bueno, cómo me gustaría ser como él. Y me dice, mira, si vos lees Paturucito, vas a hablar de Paturucito. Pero si vos lees otras cosas que te nutren, vas a poder hablar como ellos se nutren y hablan. Entonces, ¿está mal leer revista de la farándula? No. ¿Está mal leer Paturucito? No. Pero te voy a decir algo, es mucho mejor leer un libro de Max Lucado. Es mucho mejor leer un libro del pastor Alejandro de Luca. ¿Sí? Es mucho mejor porque te nutre al espíritu, te nutre a los pensamientos. Y cuando uno lee un libro que te va a desarrollar pensamientos que son positivos, porque son pensamientos donde el Señor está hablando, entonces seguramente esos pensamientos, eso que consumís, va a estar bueno para que te va formando gotita a gotita ese carácter puro. ¿Amén? ¿Me siguen? Si, por ejemplo, ¿qué es mejor, una peli de terror o Los Elegidos o The Chosen, como están acá? O, por ejemplo, si quieren algunos viejos más viejardos, Los 10 Mandamientos de Charlton Heston, ¿no? ¿Qué es mejor, una película cristiana o una película de terror? ¿Qué te va a dejar en tu espíritu? Entonces, si elegimos, en esto pensad, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros...? Eso es una decisión nuestra. ¿Es pecado? No es pecado ver una película de terror. ¿Te hace bien? Yo creo que no. No hace bien a nuestros pensamientos, no hace bien a nuestro espíritu. Entonces tenemos que elegir sabiamente, porque tenemos que pensar en todo lo nuestro, todo lo honesto, todo lo puro, ¿sí? Lo excelente, cosas dignas de alabanza. Y yo creo que hay cosas que van a bendecir muchas más nuestra vida, ¿sí? ¿Te gusta el reggaetón?
puede haber estilos de música. ¿Te gusta el reggaetón que se escucha en la calle? A mí no me gusta. Porque las palabras que dicen te dañan el oído y el corazón y el espíritu. ¿Hay reggaetón cristiano? Puede ser, qué sé yo. A mí me gusta la alabanza, me gusta la adoración, de otro tipo de estilo, ¿sí? Pero quiero decirte, quizás no es la música. Lo que contamina es lo que dice o acompaña la letra de esa música. Y eso también está en nuestra decisión. Podemos nutrirnos con buena música que, vamos a decir, que sea buena para el espíritu, u otra que nos haga daño. Y eso es decisión nuestra. Pensar en todo lo honesto, todo lo puro. Este versículo de Filipenses nos impulsa a rechazar aquellas cosas que nos alejan de Dios y a aceptar aquellas cosas que nos acercan. Termino con el versículo Colosenses capítulo 3, versículos 2. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Si uno mira acá abajo, estamos sonados. Hay que mirar para el cielo, porque justamente si elevamos la mirada desde el cielo, seguramente nuestro pensamiento va a ser mucho más excelente y va a estar mucho más cerca de Dios. Amén. Podría decirles mucho más. Les termino con una promesa. Dice Isaías 26, capítulo 26, versículo 3. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. ¿Sabe que este versículo está en el día de hoy en YouVersion? Yo lo tenía ya escrito en la palabra y justo coincidió que hoy es el versículo del día de la Biblia. Entonces quiero decirte que si vos querés tener paz, ¿sí? Que vos querés tener otra forma de vida, si vos querés que el Señor te guarde, dice, Él guarda en completa paz a todos los que confían en ti y a todos los que concentran su pensamiento en Él. Amén. Entonces concentremos el pensamiento en Dios, concentremos el pensamiento en Jesús, concentremos el pensamiento en la palabra. No hay control mental si Jesús no está en nuestra vida. Pero como Jesús está en nuestra vida, podemos tener ese control mental. Podemos ejercer eso que echamos fuera, esas cosas que el enemigo nos quiere poner, y poder tener pensamientos puros para tener un carácter puro. ¿Amén? ¿Queremos tener una vida en santidad, un carácter puro? Nuestros pensamientos cada día deben purificarse. ¿Amén? ¿Nos ponemos de pie? Si no se acuerdan de todo esto, acuérdense de la estalagmita. Cada gotita forma un pilar en nuestras vidas. Cada pensamiento forma un hábito, un acto, un carácter en nuestra vida. ¿Amén? Y el Señor quiere que podamos tener pensamientos de bien. Dice la palabra que tiene pensamientos grandes, altos para cada uno de nosotros. No son nuestros pensamientos. Dios tiene muchos pensamientos mucho mejores que los que tenemos nosotros y los quiere para cada una de nuestras vidas. Amén. Oramos. Gracias, Señor, por este tiempo. Señor, queremos que sigas obrando en cada uno de nuestros corazones, en nuestras vidas. En especial, Señor, en el día de hoy también obra en nuestra mente, Señor, que podamos ordenar, controlar, purificar cada una de nuestras vidas. Señor, esta mente donde están tantos sentimientos, donde hay tantas cosas que pasan, afectos, relaciones, Señor, todo pasa también por nuestra mente. Te ruego, Señor, que cada día pueda ser más santa. Señor, parecen cosas que son ínfimas, pequeños, pero en los mínimos detalles, en aquellas cosas pequeñas, es donde se pueden hacer grandes cosas, Señor. Entonces queremos que realmente puedas obrar con tu Espíritu Santo. Queremos que esos cautivos, que queden esos pensamientos cautivos a los pies de Cristo. Señor, que tu Espíritu Santo, ese Espíritu con mayúscula, llene nuestra mente, que podamos nosotros poner dedicación, Señor, en buscarte, en meditar, en leer, Señor, en orar, en poner alabanzas, en realmente poder ser nuestros pensamientos puros para que podamos tener una vida santa y pura en este lugar y en donde estemos transitando. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.